Para un reformado, los temas con los credos, confesiones y catecismo no hay, porque entendemos que es una herramienta para la edificación de la iglesia y para tratar de mantener una uniformidad en cuanto al conocimiento o lo que entendemos que la palabra enseña. Así que vimos cómo con el tema de la Asamblea de Westminster se buscaba una uniformidad en cuanto al tema de la adoración, el tema de la liturgia y el tema del gobierno eclesiástico dentro de la isla. En los reinos que comprendían la isla de, si no me equivoco, es Gran Bretaña. Entonces, 120 teólogos se reunieron para poner todas estas bases por escrito, y de ellas salieron varios documentos que eran la confesión, los dos catecismos mayor y menor, la forma de gobierno eclesiástico, el directorio para el culto público y el directorio para la adoración familiar. Todos estos documentos. Entendemos que dentro de la asamblea había un grupo escocés, y en cuanto se iban aprobando los documentos, de una vez en Escocia se iban aprobando, entendiendo que el presbiterianismo viene principalmente de Escocia y que de ahí se expande a todo el resto del mundo. Y tenemos en nuestros días, como símbolos de la iglesia presbiteriana, el catecismo de Westminster. También hay iglesias que añaden otros símbolos de fe, además de los de Westminster, pero en mi opinión no tiene ningún sentido, porque ¿qué otros documentos pueden poner junto a estos? Simplemente documentos que pueden de alguna u otra forma contradecir a uno a otro. Por ejemplo, en Balboa tenían tanto confesión Westminster como la confesión bautista, pero estos documentos se contradicen en ciertas partes, entonces no tiene ningún sentido poner tantos documentos o símbolos de fe dentro de una denominación. Así que vimos eso, vimos la palabra catecismo está en la Biblia, lo vimos en Lucas capítulo 1 versículo 4, que también se traduce como enseñar o instruir. Y el otro capítulo el otro libro que era Gálatas 6:6, que habla también sobre enseñar o instruir. Y de ahí, de esa palabra catecismo, sale también la palabra catecúmeno. Después esta palabra se translitera al latín como catecismo, y así también se translitera al español. Y tenemos... Así que esta palabra no es de derecho, propiedad católica romana, es propiedad de la Iglesia Católica, en el sentido correcto de la palabra católico, que es de todo pueblo, lengua, nación, tribu, nación. A esa Iglesia Católica es que pertenece el término. Entonces, vimos también que en los primeros siglos, la Iglesia buscaba enseñar a sus nuevos creyentes y utilizaban catecismos, y que los catecismos en base a preguntas se fueron desarrollando a partir de la Edad Media. Preguntas y respuestas se fueron desarrollando a partir de la Edad Media. Entonces, vimos la pregunta número 1, y la pregunta número 1 dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No hay una respuesta más clara en cuanto al tema de cuál es tu propósito en este mundo, donde hay tantas... Es la que tiene esta, acá, en la siguiente página. Donde hay tantas personas en estos tiempos preguntándose cuál es mi propósito, qué tengo que hacer aquí en esta tierra, por qué existo, etcétera, etcétera. Y hay tantas iglesias que domingo a domingo le dicen a las personas:
que Dios tiene un plan maravilloso para ellos y que el propósito de ellos, de Dios para con ellos, es hacerlos prosperar, principalmente de forma material o emocional. Y física también, sí, claro, física, pero nada de esto apunta a cuál es nuestro principal propósito, porque el ser humano tiene varias metas, eso queda claro, pero nuestra principal meta es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Entonces, no sé si lograron revisar el material, pastor. ¿Todo? Las preguntas. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos ya con la pregunta en mente. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Vamos a ir repasando las preguntas y discutiendo sus respuestas. Entonces, la primera pregunta que encontramos al final del documento. Entonces, ¿qué se entiende por la palabra principal en el catecismo? ¿Qué se entiende por la palabra principal en el catecismo? Esa sería la pregunta. Entonces discutimos sus respuestas en cuanto a lo que entienden en el tema de la palabra principal. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Principal aquí, ¿qué significaría? ¿Qué entienden por principal? Creo que lo había mencionado. El hombre tiene muchos deberes, muchos deberes en esta tierra. El hombre tiene muchos deberes en esta tierra. Y pero hay uno que es el principal. El principal es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Pero eso no puede, en ese punto no puede descuidar todo lo demás. Ya, su familia, si tiene familia, tiene que cuidar de su familia, su trabajo, cuidar de su trabajo, en su comunidad, trabajar en esa comunidad. Pero todo eso que él hace debe ir principalmente enfocado en la gloria de Dios. Tenemos dos aspectos, y si pueden ver acá en la imagen, ahí en la página 3, en la página 3 tenemos dos imágenes, dos figuras. Una en la cual el centro es Dios. Y la otra en la que el centro es el ser humano. La figura 1.1 representa al hombre antes de la caída, ¿sí? Donde Dios era el centro de todo para Adán. Dios le daba una orden y Adán hacía eso para Dios. Pero después de la caída es todo lo contrario. El hombre está en el medio. El hombre está en el medio y todas las cosas que hace tienen el propósito él tiene el propósito de hacerlas para sí mismo, aunque parezcan buenas. Por ejemplo, digamos, una persona que está de voluntario en los bomberos, y que salva personas, ayuda a otros, puede parecer algo bueno en sí, pero si no lo hace con el propósito de glorificar a Dios, entonces lo está haciendo para sí mismo, para él mismo. Principal, aquí, de maneira general, yo lo veo como central, algo que é fundamental, não cambia. É isso que foi para isso que fuimos criados. Então, como dije, podemos fazer várias coisas, pero se não lo hacemos
moldeados por ese propósito central, no lo estamos haciendo de la manera que deberíamos hacer. Sí, por ejemplo, podemos ver el versículo de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que está junto a la pregunta. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Apocalipsis 4:11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, ahora que usted dice eso, recuerdo hace años atrás que aquí, bueno, en nuestro país había un boom respecto a dos asuntos que tenían que ver con la religiosidad de la persona. Una era el asunto de la adoración y la alabanza, y recuerdo que el otro, que fue casi paralelo, era el llamado misionero. Entonces, cada vez que tú le preguntabas a una persona respecto a qué era el fin principal, el de alabanza y adoración te decía que era alabar al Señor, que habíamos sido creados para alabar al Señor y que aquí practicábamos. Sin embargo, cuando se le preguntaba al que estaba en el enfoque misionero y demás, decía, no, llevar el conocimiento de Dios a las naciones. Pero sin embargo, si vemos esto, vamos a darnos cuenta que estos dos objetivos están subordinados al que se acaba de mencionar. O sea, el fin principal del hombre es glorificarle a Él y gozar de Él para siempre. Y dentro de esas cosas está el alabarle, el exaltarle a través de cánticos, etc. Y otro es el de ir a las naciones y comunicar el evangelio a todas las criaturas. Sí, voy a quitarlo, no te preocupes. Okay, sí, entonces, ven, Andresito, ven por acá. Esa es la pregunta número 1. ¿Qué se entiende por principal? Entendemos que no es el único, pero es el más importante propósito que tiene el hombre. Ahora, pregunta número 2. ¿Qué se entiende por la palabra fin en el catecismo? Fin. Fin es como objetivo. Objetivo. Sí, sería la palabra que los teólogos utilizan como telos. Telos, el propósito. Exacto. Sí. Cuando estudiamos esta pregunta, repasamos esta pregunta en casa, yo prefiero reemplazar la palabra fin por propósito. Sí, exacto. A los niños les explico cuál es el propósito principal del hombre. El propósito tiene como es más entendible. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Sí, el propósito, razón de ser del hombre. Entonces, no es un objetivo temporal, sino el motivo eterno por el cual Dios creó al ser humano. Glorificarlo y gozarse en él. No, hay que levantarlo. Glorificarlo y gozarse en él. No te preocupes, decimos. Continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué se entiende por la palabra glorificar? Glorificar. Y antes de responder esa pregunta, vamos a Salmo 19. Salmo 19. Versículo 1. Para David,
en la en América, ¿no? Para el director del coro, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de su mano. Sí, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios, ¿hace algo el cielo y la tierra para expresarnos esa gloria? Sí, dice que nos la cuentan. Pero ¿cómo la cuentan? ¿Cómo la cuentan o la muestran? ¿Tienen que hacer algo especial para contárnosla o decírnosla? No, yo creo que es la misma presencia de los cielos, o sea, observar los cielos, observar el firmamento es una muestra de la gloria de Dios. Simplemente haciendo para lo que Dios las creó, que cuenta la gloria. Entonces, el hombre no tiene por qué hacer algo especial, ni puede, porque ya la gloria de Dios es como tal, y el hombre no le puede agregar nada a esa gloria. Es simplemente haciendo para lo cual Dios nos diseñó, que es que glorificamos a Dios. Entonces no significa hacer a Dios más glorioso este tema, sino vivir de tal manera que otros puedan ver su grandeza y belleza a través de nuestras vidas. Entonces no hay que confundir esto con de glorificar a Dios con tengo que hacer algo. Esta es la forma de hacer a Dios más glorioso, no. Simplemente hacer para lo que Dios nos ha diseñado. Pregunta 4. ¿Por qué el fin principal del hombre es lo que dice el catecismo que es? ¿Por qué el fin principal del hombre es lo que dice el catecismo que es? Recuerden que el catecismo dice: El fin principal del hombre es glorificarle a Dios y gozar de de él la siempre. ¿Por qué creen? Recuerden que esto es para discutir, no para simplemente una respuesta correcta o algo así, sino para entender exactamente qué es lo que se cuestiona y qué es lo que se responde en el catecismo. Es que como así hablábamos del firmamento, que o sea, ellos glorifican a Dios simplemente cumpliendo el objetivo o misión por el cual fueron creados, igual el hombre fue creado para eso, pues, para glorificarle, o sea, para reconocer la honra de Dios y alegrarse en eso, o sea, habiéndolo reconocido, uno se alegra y disfruta eso. ¿Qué dice Romanos 11:36? Un versículo bastante... 11:36, ese no. Romanos 11:36. 36, sí, entonces él estaba pensando. Y es que a él sea, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque él ha creado todo y él nos creó a nosotros. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sí, empieza acá. César, la silla chiquitita esa, el banquito chiquitito, la verde. Me siento así. No, yo me la traigo porque si tu peso no aguanta ese peso. Sí, entonces estamos viendo lo de la... Sí, entonces, el propósito del hombre no se encuentra en sí mismo, se encuentra en él. No, César, está rota, está rota, César. Aquí tenemos un material ahí. ¿No queda otra copia por ahí? Sí, De ayer, de esta, la anterior sí. también. Esto es lo que estamos viendo, Andrés. Aquí yo Ah, creo que es la primero. misma, también. Yo tengo aquí otra. Para que le Estamos viendo vean. las preguntas al final. Eso todo. Para que le vean todo. Ya entiendo. Ya entiendo. Entonces, el propósito del hombre no se encuentra en sí mismo, sino en su creador. Alejarse de este fin es vivir en contradicción con su diseño original. Pregunta 5. El hombre, tal como fue creado, era centrado en Dios.
Antes del pecado, como le había dicho de la figura 1.1 y la figura 1.2, antes del pecado, Adán vivía para servir y deleitarse en Dios. Todo lo que hacía Dios, Adán era de acuerdo a lo que Dios decía que tenía que hacer. Pregunta 7. ¿Qué significa el decir que el centro verdadero, discúlpenme, qué significa el decir que el centro del verdadero cristiano es Dios? ¿Qué significa eso? Que Dios es la referencia, ¿no? El hombre entiende a sí mismo cuando conoce a Dios y su voluntad. Entonces, Dios es el centro en este caso. ¿Alguien más tiene algún comentario con esa pregunta? Yo quiero hacer un comentario nada más de la experiencia que yo he tenido como docente. Muchas veces el ser humano por naturaleza se cree el centro de todo, ¿no? Quiere llamar la atención y quiere que todo converja a él. Muchas veces yo he tenido alumnos que, según lo que me dicen, nunca han fracasado, pero siempre tienen una primera vez y casi siempre ha sido conmigo que fracasan. Y al final lloran y se derraman en lágrimas, vienen donde mí, me piden, profesor, denme una oportunidad porque no es justo que yo gane esta nota, porque yo jamás he ganado mala nota. En algunos momentos he accedido a ponerle nuevamente el ejercicio, pero en otros, viendo la arrogancia que muchas veces pueden tener, les digo, no, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez y es bueno que te pase. Y lo dejo así. Entonces, con esto es que, o sea, para mí, pues, el significado de decir que el centro del verdadero cristiano es Dios es precisamente volver a lo original. Es decir, como Adán tenía centro a Dios, igual el cristiano en Cristo sabe que el centro de su vida es Dios. No va a andar con arrogancia, no va a estar pidiendo, o sea, no va a estar diciendo que las cosas son injustas, etc. Sino que simplemente va a saber que Él no es el centro, que el centro es Dios. El que pudiera hacer esos reclamos de cierta manera sería Dios y no Él, y se le corrige su cosmovisión. Pero yo también hay que, es también una lucha continua, día a día, del ser humano. Siempre el ser humano es egocentrista y le cuesta poner ese orgullo. Es como el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que está caminando los 40 años en el desierto. Y es increíble cómo, a pesar de todos los milagros que Dios hizo en ese tiempo, cómo olvidaban lo que Dios hacía. Y siempre volvían y renegaban. Era mejor comer cebollas. En la condición. Entonces, si ellos viendo todos esos milagros continuamente, olvidaban, nosotros en nuestro día a día con los afanes de trabajo, casa, comida, etcétera, etcétera, constantemente olvidamos también de Dios. Entonces, es parte de nuestra naturaleza caída. Seguimos entonces. La pregunta 8. ¿Qué deberían poner algunas personas en el centro de la figura 1.2 en lugar de la palabra yo? En la página 3 se encuentra la figura 1.2. ¿Qué deberían poner? Ajá. Deberían poner Dios, sí. No, sí. El tema es que en la figura 1.2 recuerden que está después de la caída, ¿no? Entonces muchas personas se ponen a ellos mismos, pero hay otras personas que ponen otras cosas en vez del yo. Dinero, por ejemplo. ¿Qué más? Otras cosas que parecen buenas, pero en realidad simplemente hacen a la familia. Creo que debo corregir para revisar la pregunta número 8. La profesión también. El trabajo, ¿sí? El amor a la patria, el bien de la humanidad,
o de algún otro ser humano. Unas personas que en vez de ponerse ellos en el centro, ponen otras cosas en el centro que no son Dios, que parecen ser buenas, como ya les había mencionado, pero al final siguen siendo para su propia gloria, no la gloria de Dios. Entonces, aunque parezcan nobles, sigue siendo centrado en el hombre y no en Dios. Pregunta 9. ¿Por qué esto es tan malo? Lo que vimos en la pregunta 8. Poner otras cosas que no sean Dios en el centro. ¿Por qué esto es tan malo? Porque es una idolatría y además de esto no satisface al ser humano como Dios puede satisfacerlo en lo más profundo de su corazón. ¿Algún otro comentario? Pregunta 9. Es la pregunta 9. ¿Por qué esto es tan malo? Sí, porque sigue siendo una forma de glorificarse uno mismo y no a Dios. ¿Sí? Entonces, incluso las acciones aparentemente altruistas, buenas, pueden ser egocéntricas si no tienen a Dios, como el centro. No, y no solamente en esos temas de hacer cosas que benefician a muchas otras personas, sino también, por ejemplo, personas que están en el ministerio también, enseñando, y eso llega un momento que pueden caer en ese tema de ellos sentirse como importantes por el hecho de hacer esas cosas, cuando en realidad Ser el mejor que todo. que por recibir, sentirse bien por estar recibiendo gloria ellos mismos. Son como narcisistas, por un lado. Y como quieren, todo es mirarse a ti mismo, aquí son los mejores. Y especialmente cuando Jesús ha dicho que cuando hayas hecho lo que te mandé a hacer, digas que no has hecho nada. O lo que se me olvidó, creo que Lo que está te en Lucas. debía de haberlo hecho. Ajá. Era responsable de uno que fue al campo y llegó y entonces tuvo que trabajar y servirle al patrón. Ese sí. Creo que sí, Sí, mismo. se me acabo de ir porque lo tenía en la mente, pero se me fue. ¿Sí? Siervos inútiles son, siervos inútiles, porque lo que debían haber hecho, y sí, era ese pasaje, especialmente los que están en el ministerio. Pregunta 10. ¿Qué no significa glorificar a Dios? ¿Qué no significa glorificar a Dios? Hacerlo más glorioso. Hacerlo más glorioso de lo que es, porque no se puede. Ya Dios es glorioso. No significa hacer a Dios más glorioso de lo que ya es, sino que Dios ya es glorioso, y glorificarlo significa reflejar esa gloria voluntaria. Pero no sé si yo escucho algunas veces, yo no sé si esto puede llegar al punto, pero alguna persona dice que Dios toma el control. O sea, como que nosotros como que estamos diciendo a Dios que asuma el control de algo, cuando realmente Él es todopoderoso, que tiene el poder sobre todas las cosas. Entonces, no podemos darle poder a Dios, porque no somos nosotros para darle el poder a Dios. Sí, ¿no? Y dentro de lo que conlleva los decretos de Dios, lo que Dios ya ha establecido, ya Él ha establecido todo en la creación y en la providencia, cómo Dios cuida de todo lo que Él ha creado. Así que Él nunca pierde el control, Él siempre está en control de todo, porque primero lo creó y segundo, Él lo sostiene. Así que Él está en control siempre. Lo que tenemos que recordar que Él está en control somos nosotros. Y confiar, o que Dios nos dé esa confianza de que Él está en control. Porque podemos
entenderlo teóricamente, pero en la práctica igual nos ponemos ansiosos, nos deprimimos, a pesar que Dios tiene el control, pues estamos todos deprimidos y ansiosos, es difícil porque somos seres humanos, ¿no? ¿Algún otro comentario en cuanto a esta parte que creo que es bastante claro, ¿no? ¿Qué no significa glorificar a Dios? Pregunta 11. ¿Cuál es la diferencia entre la manera en la que los cielos glorifican a Dios y la manera en la cual el hombre debiera glorificar a Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la racionalidad, ¿no? El ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de glorificar a Dios usando la capacidad de raciocinar, de pensar, de evaluar las cosas y de hacer las cosas según la voluntad de Dios. La naturaleza sigue las leyes de la creación. Sigue las leyes de su legislador. Sí, Sigue exacto. las leyes de su legislador, que es Dios. Sí, sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia que toda la creación lo hace porque Dios lo ha hecho así, lo ha establecido así. Pero el hombre tiene la capacidad de hacerlo voluntariamente. Exacto. Voluntariamente. Pregunta 12. No sé si alguien tenía algún comentario más en cuanto a la pregunta 10. ¿No? Pregunta 11. ¿Cuál es la diferencia entre la manera en la que... No, es la 2. 12. Ajá. Los inconversos glorifican a Dios. Expliquen. No. Yo digo que no puede glorificar a Dios, aunque él quisiera, porque ellos, si un inconverso no tiene una relación con Dios, entonces ¿cómo va a glorificar a Dios? Yo digo en mi pensamiento es así, pero Sí, esa es la idea, discutir la pregunta. porque si yo no conozco a alguien, ¿cómo voy a glorificarlo? Y si es algo es más importante que yo, pues. Pero aunque ellos, muchos inconversos creen que tienen una relación con Dios, en la forma de cómo disfrutar. ¿Alguien más? ¿Hay algún comentario cuando esto? ¿Los inconversos glorifican a Dios? Yo creo que en la teoría ellos dicen o pudieron llegar a pensar que están glorificando a Dios, pero en la práctica yo creo que es al contrario, que están buscando vanagloriarse ellos mismos. Es como la figura 1.2 que tiene en el centro yo, que por estar haciendo algo, su ego es el que es glorificado y el que crece. Porque primeramente bueno, esta es mi respuesta, el pastor me puede corregir. Principalmente para poder glorificar a Dios, nuestra norma para glorificar a Dios es la Escritura. Y la Escritura debe ser entendida por medio del Espíritu. Y el que tiene el Espíritu es el que ha creído, el que ha sido salvo por fe. Y la fe es un don de Dios. No puede ser dado por voluntad de hombre. Entonces, en cierta forma, los inconversos sí glorifican a Dios porque Dios, dentro de su decreto, utiliza situaciones malas para propósitos buenos. ¿Sí? En cierta forma, los inconversos, viéndolo ya así, pastor, por ejemplo, Dios ha establecido todo y tiene en control todo, incluso las cosas malas, aunque Él no es partícipe de la maldad. Pero esas cosas malas, por ejemplo, lo podemos ver en el ejemplo clásico de José y sus hermanos, que ellos lo venden, él llega a Egipto y al final Dios, para cuidar a su pueblo,
lo pone en un lugar de poder y él logra traer a su familia y se salvan de la hambruna que hubo durante todos esos años. Entonces, a pesar de lo que hicieron malos hermanos, Dios en su providencia tiene cuidado de su pueblo. Y entonces, de alguna u otra forma, Dios, por medio de los inconversos, también es glorificado. No sé si me explico en este punto. Y cuando el inconverso, por ejemplo, genera hijos, está cumpliendo, aunque no voluntariamente, está cumpliendo el propósito de Dios para el ser humano. Y cuando hace las cosas buenas que Dios espera, también de manera inconsciente e involuntaria, está haciendo algo que glorifica a Dios, pero no de la manera completa como debería ser. Sí, así que aún los que se pierden glorifican a Dios al demostrar su justicia e ira. Sin embargo, no lo hacen por deseo, sino porque Dios así lo dispone. En estos días hablé con un señor que me dijo que él es un hombre de fe, él es muy creyente. En la manera de entender, cuando él dice así, yo creo que él está creyendo en que, o sea, tiene fe en la existencia de un Dios, pero un Dios con el cual él no se relaciona, y Dios no se relaciona con él porque no ha habido esa entrega de corazón. Como un teísmo. Exactamente. Entonces, hasta cierto punto, él con su boca dice que él es muy creyente, y posiblemente él está creyendo también pero no él está, el Dios está allá. Es que de eso es lo que tratan las otras dos siguientes preguntas, la pregunta 2 y la pregunta 3. Que el Dios, el único Dios verdadero, se ha revelado. Y esa revelación está en su escritura. Porque la creación, la revelación natural condena al hombre. La revelación natural, porque da evidencia de su poder y gloria. Pero la revelación escrita, la revelación específica, es la única que salva. Es la única que salva. Entonces ahí entraría el tema de las preguntas 2 y 3 del catecismo. Y veríamos. Okay, si no hay otro comentario, vamos con la siguiente pregunta. ¿Es correcto para un cristiano tener otros fines, además del de glorificar a Dios? Sí, no, y explico. Yo digo que sí, porque uno siempre, o sea, si hay un fin principal, puede haber otros fines. El asunto es que, para mí, pues, o sea, los otros fines no riñan ni le resten importancia al fin principal. Pero para mí sí puede haber otros fines. Sí, sí, porque estamos hablando de un fin principal. Fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero como habíamos hablado, el ser humano también tiene otros deberes, familia, trabajo, etcétera, etcétera, otras metas, cosas que quiere lograr, pero estos no pueden apartarlo de su fin principal, que es glorificar a Dios. Su familia no puede apartarlo de el fin principal, que es glorificar a Dios. No puede estar por encima de eso. Por encima de esto, tiene que estar como es subordinado, tiene que ser subordinado. Así como, por ejemplo, las personas que, por lo menos nosotros en el ambiente reformado, nosotros estamos claros que la única regla de fe y conducta infalible es la palabra de Dios. Ahí no hay discusión. Y que utilizamos ciertas herramientas, credos, confesiones, catecismos, para poner por escrito lo que entendemos de lo que Dios ha revelado. ¿Sí? No están al mismo nivel. Los credos, confesiones y catecismos están subordinados, están por debajo de eso. Pero nuestra principal fuente de revelación es la Escritura. Aunque unas personas confundan, que crean que
todos están al mismo nivel. No. Yo tuve un profesor que una vez me discutió eso. Oiga, y estoy airado estaba. Me dijo, no, ustedes, los reformados, para ustedes esas confesiones son el top. Y molesto estaba, pero es que él no comprende eso. Él no comprende, y creo que la mayoría de la gente tampoco comprende eso. O sea, piensa que para nosotros la norma principal de fe y conducta son las confesiones. Cuando no es así, es una forma de presentar la palabra de Dios o hacerla enseñable. O establecer que lo que uno cree de acuerdo a la Biblia. Y eso es como lo que llaman... Y establece los límites de la interpretación bíblica también, para que uno no quiera como que traer una nueva revelación. Correctamente. Sí, porque después, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Si no hay ningún marco para decir qué es correcto y qué es incorrecto. Tú puedes hacer lo que sea, ya... ¿Quién te va a decir que no? Y casualmente, poniendo el ejemplo con el que tú empezaste la clase, pero con el que terminaste la clase la semana pasada, el término catecismo, o sea, para muchos, escuchar catecismo es como una vulgaridad, o sea, religiosamente hablando, ¿no? ¡Ay, eso es catolicismo romano! Porque eso es lo primero que piensan. Pero claro, ¿cómo no van a pensar eso si los documentos como, por ejemplo, el catecismo mayor, el catecismo menor, la confesión de fe, etcétera, desglosan y enseñan de manera profunda toda esta terminología? ¿Cómo ese individuo o ese grupo no va a pensar diferente si esas cosas la han desechado? O sea, y no es que esté mal o esté bueno desecharlas, sino que el desechar cosas como esas hace que precisamente tu percepción o tu interpretación de la Biblia sea diferente a lo que históricamente o tradicionalmente ha sido. ¿No? Y tanto así es la predominancia de las escrituras dentro de los grupos reformados, que cuando se establecieron estos documentos se entregaron sin citas bíblicas y fueron echadas para atrás por el Parlamento y no se iban a aprobar hasta que tuvieran que se sustentara que se pusieran las citas bíblicas que sustentaran eso que se estaba diciendo en los documentos. Sí. De manera general, las personas que rechazan o que tienen una visión negativa de los documentos confesionales, sea los estándares de Westminster o cualquier otro, es porque rechazan la historia y no fueron enseñados sobre el valor que tienen estos documentos. Porque cuando uno se da cuenta, entonces puede hasta cuestionar los documentos, pero van a reconocer su valor. Si lo comprenden bien, si les é enseñado bien cómo entender la importancia y cómo utilizar eso para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo lo veo que, como por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana en Brasil, hubo 3 momentos históricos teológicos en lo que diz respeito a la identidad reformada y confesional. Primero de todo, la preocupación inicial era ser una iglesia distinta de la católica, con la énfasis en la predicación del Evangelio, la evangelización del discipulado. Entonces, en ese momento de la historia, muchas iglesias presbiterianas no hablaban o no daban énfasis en los documentos confesionales reformados y nada de eso. Entonces, en un segundo momento de la historia, foi entonces estabelecida o rescatada a identidade reformada e em uma última etapa a identidade confessional. Então, hoje é muito mais comum muitos clientes conhecerem ou pelo menos ouvir falar de esses documentos,
de ter classes na igreja sobre esses documentos. Pero al principio no, porque al principio lo que querían era establecerse en Brasil como una iglesia evangélica contraria a la iglesia católica. Entonces no tenía, como no tenía una denominación establecida, no tenía la preocupación de trabajar la identidad reformada y confesional desde el principio. No, Entonces es falta de conocimiento. sí, y es curioso cómo esto nos va llevando, nos va empujando a la escritura, al tema de la escritura. Claro. El concepto de la, especialmente en nuestro caso, el concepto de la sola escritura. Porque lo que predomina actualmente en el evangelicalismo moderno es el anti-intelectualismo y el biblicismo. Por eso está predominando tanto, están creciendo tanto esos grupos, por ejemplo, mormones, Jehová, unicitarios, porque las iglesias se han apartado o han dejado a un lado la catolicidad. Es como si estuvieran diciendo que en los primeros siglos, o hasta el tiempo moderno, el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra guiando a la iglesia. Obviamente todos estos documentos que se han creado pueden ser corregidos, pueden ser mejorados. No son infalibles como la Escritura, pueden ser mejorados. Por ejemplo, el catecismo, la confesión de Westminster fue corregida cuando llegó a América. En cuanto al tema de separación de iglesia-estado, esos párrafos fueron modificados. Y después añadieron el tema de la misión también. Hubo una alteración hecha por la iglesia en Estados Unidos y el capítulo sería del Espíritu Santo y la misión. Pero después fue retirado otra vez porque ya estaba claro el tema de la misión por todos los demás capítulos. Sí, pero lo que predomina actualmente es el anti-intelectualismo y el biblicismo. Yo, en mi relación conmigo, con Dios y con mi Biblia, lo que yo entiendo en mi Biblia es lo que yo interpreto. Y eso está completamente apartado de lo que... Sí, que ser biblicista no es ser bíblico necesariamente. Ser biblicista no es bíblico. Entonces, seguimos. Para terminar ya con las últimas dos preguntas, ¿qué compartimientos, qué áreas de nuestra vida deberían servir para la gloria de Dios? Todos. La respuesta aquí es clara. Todos, absolutamente todos los aspectos de la vida deben servir para la gloria de Dios. No solo la adoración o el servicio religioso, domingo a domingo, servicio de oración tras servicio de oración, sino que también el trabajo, el descanso, la recreación, todos deben rendirse a Dios. Absolutamente todos los aspectos de la vida. Y 15. ¿Cuál sirve mejor para la gloria de Dios? ¿Una persona que predica o una persona que trabaja en una fábrica? Explique. Explique. Ajá, explique. Si contesta, explique. Eso es lo que... Ese es el problema con mis estudiantes. A veces hay una pregunta de análisis. Bueno, no de análisis, sino una doble pregunta. Una de sí o no ¿Y por qué? Ellos nada más quieren el sí o no. Sí o no. Rapidito. Expliquen. Y ahí es donde... Eso yo le decía de que cierto y falso controlado. Sí, entonces, ¿quién glorifica más? ¿Una persona que predica o una que trabaja en una fábrica? Explique. Ajá, lo que contestaron todos. Ajá. Yo pienso que porque una persona que predica, si le puede estar glorificando a Dios desde el púlpito, su responsabilidad lo hace ejerciendo un oficio. Ejerciendo un oficio como un maestro, como un pastor, como un misionero, puede estar dando la gloria a Dios. Pero no quiere decir que una persona que trabaja en una empresa o una fábrica
no lo pueda estar haciendo, porque él también puede estar glorificando a Dios, que está compartiendo su fe, Exacto. Dando una- testimonio. de- entonces, ambos para mí, en ese sentido, Y trabajando íntegro también, porque trabajando con integridad. Y como ayer compartíamos en el webinar que casualmente nuestra hermana aquí presente estaba presentando, que cuando ella presenta el tema, pues de lo que... Hermana, yo no voy a decir el título porque voy a equivocar, pero en el fondo decíamos al final, bueno, yo comentaba que esto de ver la ecología desde un punto de vista cristiano es algo que nosotros los creyentes debemos rescatar. ¿Por qué? Porque hoy en día todo ese cuidado del planeta, hermano, es gente incrédula. Gente que cree que por hacer eso van a tener un mérito ellos. Pero el cuidar de la creación es un trabajo que le compete a todo ser humano y glorifica a Dios también. ¿Por qué? Porque fue lo que el Señor nos legó, para que nosotros viviéramos, para que nosotros administráramos, y también, como cuando vemos el firmamento y las estrellas, glorificamos a Dios y entendemos que Él es el Señor. O sea, es de la misma manera. Yo también he notado que el término glorificar, yo no lo entendía hasta que lo leí fue en un artículo de Coalición por el Evangelio. Ajá. Y ahí donde por primera vez yo vi una definición de glorificar que yo dije, glorificar es representarte y reflejar tu carácter. Eso es glorificar a Dios. Pero la gente, incluso entre los creyentes, creen que glorificar es, como lo decíamos, hacerlo más glorioso, llenándole el ego a Dios. Como si Dios necesitara eso. Como si Dios necesitara llenar su ego. Y eso se interpreta en todo cuando escucho por ahí eso y respondo la pregunta de en ambas cosas tú glorificas a Dios, porque en ambas cosas tú puedes representar y reflejar la imagen y el carácter de Dios entre tu gente. Igual yo cuando trabajo con los recicladores o donde me muevo eso, yo estoy conversando con ellos, estoy haciendo luz ahí con ellos y ellos van entendiendo que lo que sea que hagas, siempre dale la gloria, ¿cómo se dice? Menciona la autoría, dale el honor al autor del ambiente, porque al final la gente está, incluso entre los creyentes están mirando a Gaia, la madre tierra, y entonces tú y yo como que hello, no es ella, es Dios. Y es como traer esos términos, como lo del catecismo, traerlos en equilibrio y que la gente entiende y diga, entonces esto es lo que es, porque todo al final apunta a la escritura. Sí, porque desde Génesis, Dios creó al hombre a su imagen. Entonces lo que simplemente tenemos que reflejar es esa imagen que Dios, esos atributos que Dios ha compartido con nosotros, algunos de esa manera glorificamos. Realmente podríamos definirlo un poco más como qué carácter, como el perdonar, el escuchar, el hablar con asertividad, con gracia, el agradecer, el mantener la calma cuando algo se está poniendo caliente y tú te mantienes calmado y seco, ¿sabes? Podríamos como definirlo más, ¿no? Porque la gente se queda a veces en glorificar a Dios, pues sí, pues ¿cómo lo glorifico yo? Dame la lista de cómo. Y es así como cómo me muestro mi carácter, si tengo que recoger algo que otro hizo, pero lo hago porque quiero mostrar que, dale, yo limpio eso, no te preocupes. En la casa yo vivo mucho esos temas, cuando no me compete a mí hacer algo, pero yo corresponsablemente lo hago porque lo hago para el Señor. Como, bueno, voy a limpiar esto, no me compete, pero lo hago para ti, lo voy a limpiar por eso. Y como hacer el listado de cómo representa a Dios, cómo lo glorifica. Ahora, pensando nessa pergunta, meu comentário seria que não é necessariamente a atividade que vai definir se glorificamos a Deus ou não. É como lo hago de livre vontade e com consciência de que meu propósito é glorificar a Deus. Então, por exemplo, um pastor pode estar predicando o Evangelho cada domingo, pero pode fazer de uma maneira que não glorifica a Deus. Então, não é necessariamente a atividade que estamos fazendo que vai glorificar a Deus. Não?
podemos glorificar a Dios a través de todas las vocaciones profesionales si lo hacemos de la manera que Dios espera que hagamos y que sea dentro de los padrões legales que uno está inserido, ¿no? Entonces, para terminar, regresemos a la pregunta número 1, a la segunda página número 2. Página número 2. Donde dice la pregunta. Tenemos un pasaje ahí que dice, 1 Corintios, capítulo 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Absolutamente todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, con ese objetivo, con ese propósito, esa actitud del corazón, con esa actitud del corazón de que Dios en absolutamente cada pequeño aspecto de nuestras vidas, no solo algunos, ni ningún día en específico, sino todos los días, cada pequeño aspecto de lo que hagamos tiene que ser con esa actitud de corazón para glorificando a Dios, buscando glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y simplemente representar con nuestras actitudes y todo lo que hacemos para lo que Dios nos ha creado. ¿Sí? Así que no sé si hay algún otro comentario ya, con esto terminamos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos que quedar claro que nuestra vida no acaba aquí. Nuestra vida continúa después de aquí. Así que igual vamos a gozar de Él para siempre. Sí, glorificarlo. Creo que un pastor una vez mencionaba que todos vamos a glorificar a Dios de alguna u otra forma, o en el cielo alabándolo para siempre, o en el infierno cumpliendo su justicia o satisfaciendo su justicia y su vida. Así que de cualquier forma todos vamos a glorificar a Dios. Quería mencionar una cosa de la parte del gozar, que casi no se habla mucho del gozo entre los cristianos. A veces veo estudiantes cristianos y están acabibajos, apagados, infelices, están amargados, y hacen con un padre que lo así, y dice, mamá, pero ¿dónde está su gozo, mamá? Cuando dicen, no, que como que basan su gozo en las circunstancias, ¿no? Y me gusta que dice glorificar y gozar de Él para siempre, porque a la final ese es nuestro gozo. Pero veo que no hay gozo a veces entre los creyentes. Pero yo creo que gozar de Él para siempre cae en la misma dificultad que muchos tienen de comprender que es glorificar a Dios. sí. Porque muchas veces cuando hablamos de este tema, la pregunta que las personas tienen y hacen las veces es ¿cómo me gozo del Señor? ¿Cómo puedo deleitarme en Él? Entonces hay que también explicarle un poco más de lo que eso significa, ¿no? Sí, así que no sé si ya creo que vimos todo. Recuerden que esto es un pequeño estudio, hay muchas cosas que se pueden decir de todo, y mucho más ahora la pregunta 2, la pregunta 3, que hablan de la escritura, tantas cosas que se pueden decir de ella en cuanto a todas las características de la escritura, la historia y el desarrollo del canon, etcétera, etcétera, pero nos estamos basando simplemente en la pregunta y en la respuesta para tratar de comprender qué es lo que se nos quiere decir con la información que está dentro de él. Y también, ahora que usted está mencionando, se estaba viendo que el material no toca, como que no hace un énfasis ahí en la parte de esa segunda, porque son dos partes. Ese es nuestro doble fin, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y entonces, en lo que glorificamos a Dios, es porque nos estamos gozando de Él. No solamente en lo que hacemos, sino simplemente porque así lo queremos, porque es voluntario, como lo dice en el material. Y el otro pasaje que menciona en cuanto a ese aspecto de gozar de Él para siempre
era el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Entonces, si nos preguntamos, nosotros tenemos ese deseo así diario de Dios, cada uno tiene que preguntarse eso, ¿no? Así como el salmista se expresa ese deseo de Dios, que no desea más nada en esta tierra, que simplemente a Él. En realidad yo tengo ese deseo por Dios, yo tengo ese gozo en deleitarme en su presencia, en la oración, en la lectura de la palabra y en todo lo que hago. Yo siento ese deseo por Él. Esa es la pregunta que cada uno tiene que hacerse, examinarse. Es exatamente isso, gostar de Ele para sempre, é ter prazer em Ele. Por exemplo, eu vou poner um exemplo aqui, pero é um exemplo muito limitado comparando com o prazer de Deus. Quando um homem está enamorado de uma mulher, tem prazer, desejo de estar com ela, de compartilhar tempo, de falar com ela, de estar juntos a comer, coisas assim. Então, a ideia de gozo é mais ou menos por aí. Será que meu coração deseja, como disse, deseja estar com o Senhor cada dia, cada momento? Será que isso é o que alegra nosso coração? Se não é, então alguma coisa já está dando mais prazer do que a Deus. ¿Más placer o preocupación? Sí. Así es. Vamos entonces a ponernos de pie para orar y concluir ya. Oremos. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, en oración y